Era tarde y la luz comenzaba a disminuir. A lo lejos se escuchaban las vacas mugir y el tintineo rítmico de una pequeña campana. De vez en cuando, un carruaje de granja, inclinado por la carga, rodaba despacio mientras levantaba nubes de polvo que se dispersaban con el viento. Obreros de camisas azules, con palas al hombro, caminaban con paso pesado, dejando huellas en la tierra seca. En el suave aire, pequeñas nubes de moscas revoloteaban, danzando de un lado a otro frente a los rostros de los transeúntes. Todo parecía alzarse con un suave movimiento, como preparándose para asentarse, una auténtica premonición de descanso, calma y noche. Este tranquilo bullicio del día también envolvía a Luisa Ellis. Había estado cosiendo pacíficamente en la ventana de su sala de estar toda la tarde. Ahora guardó cuidadosamente la aguja en la tela que trabajaba, la dobló con precisión y la colocó en una canasta junto con el dedal, el hilo y las tijeras. Luisa no podía recordar haber perdido alguna vez en su vida uno de estos pequeños accesorios femeninos, que con el tiempo y asociación constante se habían convertido en una parte de su personalidad. Luisa ató un delantal verde en su cintura y sacó un sombrero de paja plano con una cinta verde. Luego fue al jardín con un pequeño cuenco de cerámica azul a recoger algunas grosellas para su té. Después de recoger las grosellas, se sentó en el escalón de la puerta trasera y las desgranó, recogiendo cuidadosamente los tallos en su delantal y después arrojándolos al gallinero. Miró atentamente el pasto al lado del escalón para ver si había caído alguno allí. Luisa era lenta y tranquila en sus movimientos. Le tomó mucho tiempo preparar su té, pero cuando estuvo listo, lo dispuso con tanta gracia como si ella misma fuera una verdadera invitada. La pequeña mesa cuadrada estaba exactamente en el centro de la cocina y estaba cubierta con un mantel de lino almidonado, cuyo patrón de flores en el borde brillaba. Luisa tenía una servilleta de damasco en su bandeja de té, donde se disponían un vaso de cristal lleno de cucharitas, una jarra de crema de plata, un tazón de azúcar de cerámica y una taza y platillo de cerámica rosa. Luisa usaba cerámica todos los días, algo que ninguno de sus vecinos hacía. Susurraban sobre ello entre ellos. Sus mesas diarias estaban servidas con loza sencilla, mientras que los juegos de cerámica fina permanecían cuidadosamente guardados en el armario del salón. Luisa no era ni más rica ni de mejor linaje que ellos. Aún así, ella prefería usar la cerámica. Tenía para su cena un plato de vidrio lleno de grosellas azucaradas, un plato de pequeños pasteles y uno de ligeros bizcochos blancos. También añadía 1 o 2 hojas de lechuga que cortaba con esmero. Luisa disfrutaba mucho de la lechuga que cultivaba con esmero en su pequeño jardín. Aunque comía bastante, lo hacía con tanta delicadeza, tomando pequeños bocados, que resultaba sorprendente que lograra consumir una cantidad considerable. Después del té, llenó un plato con comida y lo llevó al patio trasero. «César», llamó. «César». Hubo un pequeño alboroto, y el tintineo de una cadena, y un gran perro amarillo y blanco apareció en la puerta, que estaba medio escondida entre las altas hierbas y flores. Luisa lo acarició y le dio el plato. Luego volvió a la casa y lavó los utensilios del té, puliendo la porcelana con cuidado. El crepúsculo se había profundizado. El coro de las ranas flotaba por la ventana abierta de manera asombrosamente fuerte y aguda, y de vez en cuando un largo zumbido agudo de un sapo arbóreo lo atravesaba. Luisa se quitó su delantal verde, revelando uno más corto de estampado rosa y blanco. Encendió su lámpara y se sentó de nuevo con su costura. Aproximadamente media hora después llegó Hans Daggett. Ella escuchó sus pasos pesados y se levantó, quitándose el delantal rosa y blanco. Debajo aún había otro, lino blanco con un pequeño ribete en la parte inferior. Ese era el delantal para visitas de Luisa. Nunca lo usaba sin su delantal de costura de calicó sobre él, a menos que tuviera un invitado. Acababa de doblar el tejido rosa y blanco con metódica rapidez y guardarlo en un cajón de la mesa cuando la puerta se abrió y Hans entró. Parecía llenar toda la habitación. Un pequeño canario amarillo que había estado durmiendo en su jaula verde en la ventana sur se despertó y revoloteó salvajemente, golpeando sus pequeñas alas amarillas contra los barrotes. Siempre hacía eso cuando Hans entraba en la habitación. «Buenas noches», dijo Luisa. Extendió su mano con una especie de cordialidad solemne. «Buenas noches, Luisa», devolvió el hombre con voz fuerte. Ella colocó una silla para él y se sentaron frente a frente con la mesa entre ellos.
Él se sentó completamente erguido, apuntando sus pesados pies el uno hacia el otro, mirando con una buena humorada inquietud alrededor de la habitación. Ella se sentó suavemente erguida, doblando sus delgadas manos en su regazo de lino blanco. «Ha sido un día agradable», comentó Hans. «Realmente agradable», asintió Luisa suavemente. «¿Has estado recogiendo heno?», preguntó después de un rato. «Sí, he estado recogiendo heno todo el día, allá en la parcela de 5 hectáreas. Es un trabajo bastante duro. Debe serlo». «Sí, además el sol lo hace aún más sofocante». «¿Está bien tu madre hoy?». «Sí, mi madre está bastante bien». «Supongo que Liliana Dyer está con ella ahora». Hans se sonrojó. «Sí, está con ella», respondió lentamente. No era muy joven, pero había un aspecto juvenil en su gran rostro. Luisa era más joven que él. Su rostro más claro y suave, pero dejaba en la gente la impresión de ser mayor. «Supongo que Liliana es de mucha ayuda para tu madre», dijo ella. «Supongo que lo es. No sé cómo se las arreglaría mi madre sin ella», dijo Hans con una especie de humildad. «Parece una chica realmente capaz. Además es bastante guapa», comentó Luisa. «Sí, tiene un aspecto bastante agradable». Poco después, Hans comenzó a juguetear con los libros sobre la mesa. Había un álbum de autógrafos rojo cuadrado y un libro de regalos para señoritas que había pertenecido a la madre de Luisa. Los tomó uno tras otro y los abrió. Luego los dejó de nuevo. El álbum sobre el libro de regalos. Luisa los observaba con leve inquietud. Finalmente, se levantó y cambió la posición de los libros, colocando el álbum debajo. Así es como habían estado arreglados originalmente. Hans soltó una pequeña risa torpe. «¿Qué diferencia hace cuál libro está arriba?», dijo él. Luisa lo miró con una sonrisa de disculpa. «Siempre los dejo de esta manera», murmuró ella. «Eres increíble», dijo Hans intentando reír de nuevo. Su rostro grande estaba sonrojado. Permaneció aproximadamente 1 hora más, luego se levantó para despedirse. Al salir, tropezó con una alfombra y al intentar recobrar el equilibrio, golpeó la canasta de costura de Luisa sobre la mesa y la derribó al suelo. Miró a Luisa y luego a los carretes que rodaban por el suelo. Hizo un movimiento torpe hacia ellos, pero ella lo detuvo. «No te preocupes», dijo con calma. «Lo recogeré después de que te vayas». Hablaba con una suavidad tensa como si algo la perturbara. Quizás su nerviosismo la traicionaba, haciendo que su intento de tranquilizarlo pareciera forzado. Cuando Hans se salió, inhaló el dulce aire de la tarde con un suspiro y sintió un alivio profundo. Luisa se ató el delantal rosa, luego el verde, recogió todos los objetos esparcidos y los colocó de nuevo en su canasta de costura y acomodó la alfombra. Luego puso la lámpara en el suelo y comenzó a examinar la alfombra meticulosamente. Incluso pasó sus dedos sobre ella y los miró. «Ha traído bastante polvo», murmuró. Luisa tomó un recogedor y una escoba y barrió cuidadosamente el rastro de Hans. Si él hubiera sabido esto, habría aumentado su confusión y la inquietud, aunque no habría perturbado en lo más mínimo su lealtad. Venía 2 veces por semana a ver a Luisa y cada vez, sentado allí en su delicadamente dulce habitación, se sentía como si estuviera rodeado por un seto de encaje. Tenía miedo de moverse no fuera a poner un pie o mano torpes a través de la telaraña de ensueño, y siempre tenía la conciencia de que Luisa lo miraba con temor de que él lo hiciera. Aún así, el encaje y Luisa comandaban forzosamente su perfecto respeto, paciencia y lealtad. Se iban a casar en 1 mes, después de un noviazgo singular que había durado unos 15 años. Durante 14 de los 15 años los dos no se habían visto ni una sola vez, y rara vez se habían intercambiado cartas. Hans había estado todos esos años en Australia, donde había ido a hacer su fortuna, y donde se había quedado hasta que la hizo. Habría esperado 50 años si hubiera sido necesario, regresando débil y tambaleante, solo por casarse con Luisa. La fortuna se había construido en 14 años, y ahora él había regresado para casarse con la mujer que, paciente y sin cuestionarlo, lo había esperado todo ese tiempo. Poco después de comprometerse, él le expresó a Luisa su firme decisión de aventurarse en nuevos horizontes para asegurar una vida cómoda antes de casarse. Ella escuchó y asintió con la dulce serenidad que nunca flaqueaba, ni siquiera cuando su amante emprendió ese largo e incierto viaje. Hans, animado como estaba por su firme determinación, se desmoronó un poco al final, pero Luisa lo besó con un leve rubor y se despidió. «No será por mucho tiempo», dijo Hans con voz ronca, «pero fueron 14 años.
En todo ese tiempo sucedieron muchas cosas. La madre y el hermano de Luisa habían muerto, y ella estaba completamente sola en el mundo. Pero lo más importante, aunque sutil y difícil de comprender para ambos, era que Luisa había tomado un camino. Suavemente trazado bajo un cielo sereno, era tan recto e inflexible que solo terminaba en su tumba, y tan estrecho que no dejaba espacio para nadie más a su lado. La primera reacción de Luisa al regreso inesperado de Hans fue de consternación. Aunque no lo reconoció ni ante sí misma, él jamás llegó a sospecharlo. 15 años atrás se había enamorado de él, o al menos eso creía. Justo en ese momento, dejándose llevar por la corriente natural de la juventud, había visto el matrimonio como una característica razonable y algo deseable en la vida. Escuchó con dócil calma las opiniones de su madre sobre el tema. Su madre se caracterizaba por su sentido frío y temperamento dulce y ecuánime. Habló sabiamente con su hija cuando Hans se presentó, y Luisa lo aceptó sin vacilación. Él fue el primer amor de su vida. Había sido fiel a él todos estos años. Nunca había soñado con la posibilidad de casarse con alguien más. Su vida, especialmente en los últimos 7 años, había transcurrido en una placentera tranquilidad. Nunca se sintió descontenta ni impaciente por la ausencia de su prometido. Aun así, siempre había considerado su regreso y su matrimonio como el desenlace inevitable de todo. Sin embargo, había caído en el hábito de posponerlo tanto en el futuro que era casi igual a colocar su realización más allá de los límites de otra vida. Cuando Hans llegó, ella lo había esperado durante 14 años, soñando con casarse, pero su llegada la tomó tan desprevenida y desconcertada como si nunca lo hubiera anticipado. La consternación de Hans llegó más tarde. Observó a Luisa con una confirmación instantánea de su antigua admiración. Ella había cambiado muy poco. Ella todavía conservaba su bonita manera y dulce gracia, y él consideraba que era igual de atractiva que siempre. En cuanto a él, su esfuerzo había concluido. Había dejado atrás la búsqueda de fortuna, y los antiguos vientos del romance seguían susurrando en sus oídos con la misma fuerza y dulzura de siempre. Toda la canción que estaba acostumbrado a escuchar en ellos era Luisa. Había tenido durante mucho tiempo una firme creencia de que aún la escuchaba, pero finalmente le pareció que, aunque los vientos siempre cantaban esa única canción, tenía otro nombre. Pero para Luisa el viento nunca había sido más que un murmullo. Ahora había cesado y todo estaba en calma. Escuchó por un rato con atención medio nostálgica. Luego se dio la vuelta tranquilamente y se dispuso a trabajar en su atuendo para la boda. Hans había hecho algunas renovaciones bastante magníficas en su casa. Era la vieja casa familiar. La pareja recién casada viviría allí, pues Hans no podía abandonar a su madre, quien se negaba a dejar su antiguo hogar. Así que Luisa debía abandonar su mundo. Cada mañana, al levantarse y moverse entre sus impecables pertenencias de soltera, sentía que despedía por última vez los rostros de queridos amigos. Era cierto que, en cierta medida, podría llevárselos con ella, pero despojados de sus ambientes antiguos, aparecerían en formas tan nuevas que casi dejarían de ser ellos mismos. Luego había algunas características peculiares de su feliz vida solitaria que probablemente estaría obligada a abandonar por completo. Probablemente recaerían sobre ella tareas más exigentes que las que desempeñaba. Habría una casa grande que cuidar. Habría visitas que atender. Habría que cuidar a la madre enfermiza de Hans. Y sería contrario a todas las tradiciones del pueblo tener más de una empleada doméstica. Luisa tenía un alambique pequeño y solía ocuparse placenteramente en el verano destilando las dulces y aromáticas esencias de rosas, menta y hierbabuena. Pronto tendría que guardarlo. Ya tenía una considerable cantidad de esencias y no habría tiempo para destilar solo por placer. Además, la madre de Hans pensaría que es una tontería. Ya había insinuado su opinión al respecto. A Luisa le encantaba coser una costura de lino, no siempre por necesidad, sino por el simple y leve placer que sentía al hacerlo. Le habría costado admitir cómo más de una vez había descosido una costura solo por el mero deleite de volver a coserla. Sentada junto a la ventana en largas y apacibles tardes, deslizaba su aguja con delicadeza a través de la fina tela, encarnando la esencia misma de la serenidad. Pero había pocas posibilidades de un consuelo tan trivial en el futuro. La madre de Hans, dominante y astuta incluso en su vejez, y muy probablemente el propio Hans, con su rústica honestidad masculina, se burlarían y despreciarían aquellos elegantes pero insensatos modales de una mujer soltera.
Luisa sentía un entusiasmo casi artístico por el simple orden y limpieza de su hogar solitario. Experimentaba verdaderos momentos de triunfo al ver los cristales de las ventanas que había pulido hasta hacerlos brillar como joyas. Observaba con satisfacción sus cajones ordenados, con su contenido cuidadosamente doblado y perfumado con lavanda, trébol dulce y pureza. ¿Podría estar segura de que esto perduraría? Tenía visiones tan sorprendentes que casi las rechazaba por indecorosas, de pertenencias masculinas toscas esparcidas en un desorden interminable, del polvo y el caos que surgirían inevitablemente de una presencia masculina burda en medio de toda esta delicada armonía. Entre sus presentimientos de preocupación, no el menor era con respecto a César. César era un verdadero perro ermitaño. Durante la mayor parte de su vida había vivido en su cabaña aislada, apartado de la sociedad canina. Nunca había conocido las delicias de un hueso encontrado en la puerta de la cocina de un vecino, y todo había sido por causa de un pecado cometido en su temprana juventud. Nadie sabía la posible profundidad de arrepentimiento de la que este perro de aspecto apacible y completamente inocente podría ser capaz, pero, independientemente de si se había enfrentado al arrepentimiento o no, había enfrentado una medida completa de retribución justa. El viejo César rara vez levantaba su voz en un gruñido o un ladrido. Era gordo y soñoliento. Había anillos amarillos que parecían gafas alrededor de sus viejos ojos nublados. Pero había un vecino que llevaba en su mano la huella de varios de los afilados dientes blancos y jóvenes de César, y por eso había vivido al final de una cadena, solo en una pequeña cabaña, durante 14 años. El vecino, que era colérico y estaba resentido con el dolor de su herida, había exigido la muerte de César o su completo ostracismo. Así que el hermano de Luisa, a quien pertenecía el perro, le había construido su pequeña cabaña y lo había atado. Transcurrieron 14 años desde que, en un arrebato de energía juvenil, dejó aquella mordedura memorable. Desde entonces, salvo por pequeñas excursiones, siempre al final de la cadena y bajo la estricta vigilancia de su dueño o de Luisa, el viejo perro ha vivido como un prisionero. Es dudoso que, con su limitada ambición, sintiera mucho orgullo por el hecho, pero es cierto que poseía una considerable fama local. Todos los niños del pueblo, e incluso muchos adultos, lo consideraban un auténtico monstruo de ferocidad. El dragón de San Jorge difícilmente podría haber superado en mala reputación al viejo perro amarillo de Luisa. Las madres advertían a sus hijos con solemne énfasis que no se acercaran demasiado a él, y los niños escuchaban y creían ansiosamente, con un apetito fascinado por el terror, y pasaban corriendo por la casa de Luisa sigilosamente, con muchas miradas laterales y hacia atrás hacia el terrible perro. Si por casualidad él soltaba un ladrido ronco, había pánico. Los transeúntes que pasaban al patio de Luisa lo miraban con respeto e inquirían si la cadena era resistente. César libre podría haber parecido un perro muy ordinario y no habría suscitado ningún comentario en absoluto. Encadenado, su reputación lo eclipsaba. Hans, sin embargo, con su buen humor y astucia, lo veía tal como era. Se acercó valientemente a él y lo acarició en la cabeza, a pesar de la suave advertencia de Luisa, e incluso intentó soltarlo. Luisa se alarmó tanto que él desistió, pero siguió anunciando su opinión al respecto con bastante firmeza a intervalos. «No hay un perro de mejor carácter en el pueblo», decía, «y es realmente cruel mantenerlo ahí atado. Algún día lo voy a liberar». Ella se imaginaba a César causando estragos en el tranquilo e indefenso pueblo. Veía niños inocentes sangrando en su camino. A ella misma le gustaba mucho el viejo perro, porque había pertenecido a su hermano fallecido y siempre era muy amable con ella. Aún así, tenía una gran fe en su ferocidad. Siempre advertía a la gente que no se acercara demasiado a él. Lo alimentaba con una dieta austera de puré de maíz y pasteles, y nunca encendía su peligroso temperamento con dietas de carne y huesos. Luisa miraba al viejo perro masticando su sencilla comida, pensaba en su próximo matrimonio y temblaba. Sin embargo, ninguna premonición de caos en lugar de paz, ningún presentimiento de un César enloquecido, ni siquiera la agitación del pequeño canario amarillo lograban conmoverla en lo más mínimo. Hans había sido cariñoso con ella y había trabajado para ella todos estos años. No era para ella, sin importar lo que sucediera, mostrarse infiel y romperle el corazón. Puso las exquisitas puntadas en sus vestidos de novia y el tiempo pasó hasta que solo faltaba una semana para su boda. Era un martes por la noche, y la boda sería el miércoles de la semana siguiente. Había luna llena esa noche.
Alrededor de las 9, Luisa caminó un rato por el pueblo. Había campos de cultivo a ambos lados, bordeados por bajos muros de piedra. Lujosas matas de arbustos crecían al lado del muro, y árboles, cerezos silvestres y manzanos viejos en intervalos. Pronto Luisa se sentó en el muro y miró a su alrededor con una reflexión levemente triste. Arbustos altos de arándanos y reina de los prados, todos entrelazados y enmarañados con zarzas de mora y maleza de caballo, la encerraban de ambos lados. Tenía un pequeño espacio despejado entre ellos. Frente a ella, al otro lado del camino, había un árbol extenso. La luna brillaba entre sus ramas y las hojas relucían como plata. El camino se vestía con un delicado juego de luces plateadas y sombras danzantes, mientras el aire se impregnaba de un dulzor misterioso que parecía flotar entre los árboles. «Me pregunto si serán uvas silvestres», murmuró Luisa. Se quedó un rato allí sentada. Estaba pensando en levantarse cuando escuchó pasos y voces, y permaneció quieta. Era un lugar solitario y se sintió un poco intimidada. Pensó que se quedaría quieta en la sombra y dejaría que las personas, quienesquiera que fueran, pasaran de largo. Pero justo antes de alcanzarla, las voces se apagaron y los pasos se detuvieron. Comprendió que ellos también habían encontrado un lugar donde sentarse en el muro de piedra. Se preguntaba si no podría deslizarse sin ser vista cuando la voz rompió el silencio. Era Hans. Ella se quedó quieta y escuchó. La voz fue anunciada por un fuerte suspiro tan familiar como ella misma. «Bueno», dijo Hans, «supongo que has decidido entonces». «Sí», respondió otra voz. «Me voy pasado mañana». «Esa es Liliana», pensó Luisa para sí misma. La voz se formó en su mente. Vio a una chica alta y bien formada, con un rostro firme y claro, que se veía más claro y firme a la luz de la luna, su fuerte cabello amarillo trenzado en un moño apretado. Una chica llena de una fuerza rústica y frescura tranquila, con una forma dominante que podría haber sido propia de una princesa. Liliana era la favorita del pueblo. Poseía exactamente las cualidades que inspiraban admiración. Era buena, hermosa y astuta. «Bueno», dijo Hans, «no tengo nada que decir». «No sé qué podrías decir», respondió Liliana. «No hay nada que decir», repitió Hans alargando las palabras pesadamente. Luego hubo un silencio. «No estoy arrepentido», comenzó por fin, «de que eso sucediera ayer, que nos dejáramos llevar por cómo nos sentíamos. Supongo que es mejor que lo supiéramos. Por supuesto no puedo cambiar mis planes. Voy a seguir adelante y casarme la próxima semana. No voy a traicionar a una mujer que ha esperado por mí 14 años y romperle el corazón». «Si la dejaras mañana no te aceptaría», habló la chica con vehemencia repentina. «Bueno, no voy a darte la oportunidad», dijo él, «pero tampoco creo que me aceptarías. Tú sabes que no lo haría. El honor es el honor, y lo correcto es lo correcto. Y jamás tendría buena opinión de un hombre que se opusiera por mí o por cualquier otra chica. Eso lo descubrirías, Hans». «Bueno, te enterarás bastante rápido de que no voy a ir en contra por ti o cualquier otra chica», respondió él. Sus voces sonaban casi como si estuvieran enfadados el uno con el otro. Luisa escuchaba ansiosamente. «Lo siento mucho que sientas que debes irte», dijo Hans, «pero no estoy seguro de que sea lo mejor». «Por supuesto que es lo mejor. Espero que tú y yo tengamos sentido común». «Bueno, supongo que tienes razón». De repente la voz de Hans adoptó un tono de ternura. «Di, Liliana», dijo él, «me las arreglaré bastante bien por mi cuenta, pero no puedo soportar pensar. No supondrás que te preocupes mucho por eso, ¿verdad? Supongo que descubrirás que no me preocuparé mucho por un hombre casado». «Bueno, espero que no». «Espero que no, Liliana. Dios sabe que lo hago. Y espero que algún día encuentres a alguien más. No veo ninguna razón por la cual no debería». De repente su tono cambió. Habló con una dulce y clara voz, tan fuerte que podría haberse oído al otro lado de la calle. «No, Hans», dijo ella, «nunca me casaré con otro hombre mientras viva. Tengo buen juicio y no voy a romper mi corazón. Pero nunca me voy a casar. Puedes estar seguro de eso. No soy de ese tipo de chicas para sentir esto 2 veces». Luisa escuchó una exclamación y un suave alboroto detrás de los arbustos. Luego Liliana habló de nuevo. La voz sonaba como si se hubiera levantado. «Esto debe detenerse», dijo ella. «Hemos estado aquí bastante tiempo. Me voy a casa».
Luisa se sentó allí, aturdida, escuchando sus pasos alejarse. Después de un tiempo, se levantó y regresó suavemente a casa. Al día siguiente realizó sus tareas domésticas metódicamente. Era tan natural como respirar, pero no cosió su vestido de novia. Se sentó en la ventana y reflexionó. Por la noche llegó Hans. Luisa nunca había pensado que tuviera alguna diplomacia, pero al buscarla esa noche la encontró, aunque de manera sutil, entre sus pequeñas armas femeninas. Aún así, apenas podía creer que había escuchado bien y temía causar un gran daño a Hans si rompía su compromiso. Quería indagar sin revelar demasiado pronto sus propias sospechas. Lo logró con éxito y finalmente llegaron a un acuerdo. Sin embargo, fue difícil, ya que él también temía traicionarse. Ella nunca mencionó a Liliana. Simplemente expresó que, aunque no tenía quejas contra él, había vivido tanto tiempo sola que le resultaba difícil cambiar. «Seré sincero al decir que quizás sea mejor así», dijo Hans. «Pero si hubieras querido continuar, habría estado contigo hasta mi último día. Espero que lo sepas». «Sí, lo sé», respondió ella. Esa noche, ella y Hans se despidieron más tiernamente de lo que lo habían hecho en mucho tiempo. Parados en la puerta, sosteniéndose las manos, una última gran ola de recuerdos melancólicos los invadió. «Bueno, no terminó como pensamos, ¿verdad, Luisa?», dijo Hans. Ella negó con la cabeza. Había un ligero temblor en su rostro tranquilo. «Avísame si alguna vez hay algo que puedas hacer por ti», dijo él. «Nunca voy a olvidarte, Luisa». Luego la besó y se marchó. Esa noche Luisa, sola, derramó algunas lágrimas sin entender del todo la razón. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, se sintió como una reina que, tras temer perder su reino, descubre con alivio que su dominio sigue firme y seguro bajo su control. Ahora las altas hierbas y malezas podrían agruparse alrededor de la pequeña cabaña del ermitaño de César. La nieve podría caer en su techo año tras año, pero nunca causaría estragos en el desprotegido pueblo. Ahora el pequeño canario podría convertirse en una apacible bolita amarilla noche tras noche, sin necesidad de despertar y revolotear, preso de un terror salvaje contra sus barrotes. Luisa podía coser costuras de lino, destilar rosas, desempolvar, pulir y guardar en lavanda tanto como quisiera. Esa tarde se acomodó junto a la ventana con su costura y se dejó envolver por una profunda sensación de paz. Liliana, alta, erguida y floreciente, pasó, pero ella no sintió ninguna emoción. Si Luisa había renunciado a algo valioso, no lo sabía. El sabor del potaje era tan delicioso y había sido su única fuente de satisfacción durante tanto tiempo. La serenidad y la plácida sencillez se habían convertido para ella en el mayor de sus tesoros. Miraba hacia adelante a través de una larga sucesión de días futuros encadenados como perlas en un rosario, todos iguales entre sí, y todos lisos, perfectos e inocentes, y su corazón se elevaba en agradecimiento. Afuera, la ardiente tarde de verano vibraba con el bullicio del trabajo. El aire se llenaba de los sonidos del fervoroso cosechar de hombres, pájaros y abejas. Resonaban gritos, estrépitos metálicos, suaves llamados y prolongados zumbidos. Luisa, sentada, contaba sus días con una devoción casi sagrada, como una monja sin convento. El fin.